Bueno, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a las autoridades del Rotary Costanera por la invitación y sobre todo al doctor Carlos Baruso, que fue el que me permitió estar con ustedes y que para mí es un orgullo haber sido una ex rotaria y hoy pueda compartir con ustedes este momento. La Organización Mundial de la Salud declaró el mes de octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y el 19 de octubre como el día en que se celebra mundialmente la lucha contra el cáncer de mama, con el objetivo de tomar conciencia, promover y que cada vez las mujeres accedan a los controles para un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y efectivo. Yo quiero verme. El cáncer de mama es el tumor más frecuente de la mujer. Es la primer causa de muerte por cáncer en la mujer y es sabido que una de cada 8 mujeres que alcancen los 80 años va a padecer en el transcurso de su vida cáncer de mama. En la Argentina aparecen 18.000 nuevos casos por año y se producen 5.600 muertes por año. Es una patología que se presenta tanto a nivel de los países desarrollados y subdesarrollados. Se considera la patología al cáncer de mama como una enfermedad multifactorial, donde influyen los hábitos familiares, los antecedentes familiares, los hábitos y el medio ambiente que lo rodea. Y que eso provoca una modificación epidemiológica y clínica para estudiar a la patología, dividiéndolo en varios grupos, en este caso, los cánceres de mama esporádicos, el familiar y el hereditario. Es muy importante recalcar que el cáncer de mama esporádico afecta al 70-75% de la población. ¿Qué significa eso? Que es un cáncer de mama en pacientes sin antecedentes de patología mamaria. Es decir, que es un porcentaje elevado de pacientes que pueden contraer esta patología. A su vez, tenemos los antecedentes familiares que corresponderían a un 20% y el cáncer de mama hereditario, donde existen mutaciones genéticas que se da en el 5 o 10% de la población. Entonces, esto nos permite a nosotros evaluar factores de riesgo de la población. Por lo tanto, es muy importante considerar cuáles serían los factores de riesgo más importantes. Primero, el género. Ser mujer puede afectar también a varones, pero es más frecuente en la mujer. Segundo, la edad. Cumplir años es también un factor muy importante porque dijimos que una de cada 8 mujeres que llega a los 80 años va a padecer de cáncer de mama. Entonces, cumplir años también es un riesgo. La raza judía askenazí es la que tiene más riesgo de cáncer de mama. Actualmente, inclusive, los japoneses, los chinos tenían menos riesgo de cáncer de mama, pero actualmente, debido a la globalización, ellos también aumentaron su porcentaje en esta patología. La causa genética, como habíamos dicho, en los parientes de primero, segundo o tercer grado, que hay que tener en cuenta el riesgo a evaluar en cada paciente en particular. Y
en los pacientes que se hicieron estudios genéticos donde existen las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que son los que nos marcan el riesgo aumentado de cáncer de mama y de ovario en pacientes, en familias, es muy importante tener en cuenta qué conductas tenemos que seguir con estas pacientes, porque son pacientes que generalmente presentan cánceres en menores de 50 años, o sea, son pacientes más jóvenes. Por supuesto que también tenemos los factores hormonales o reproductivos, la menarca precoz y la menopausia tardía. El mayor tiempo de exposición a los estrógenos nos aumenta el riesgo al cáncer de mama. También la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes menopáusicas, en las que utilizaron durante 5 años o más, nos aumenta el riesgo. La paridad, es muy importante recomendar que las mujeres tengan hijos antes de los 30 años. Las nulíparas y las que no amamantaron tienen más riesgo de contraer cáncer de mama. Y existen pacientes que por patologías benignas fueron recibiendo, se les fue realizando tratamientos quirúrgicos para hacer diagnóstico, aunque hayan tenido patología benigna y se les haya hecho varias cirugías, pueden tener más riesgo a cáncer de mama. Con respecto a las radiaciones ionizantes, es muy importante tener en cuenta también las pacientes que recibieron radioterapia en el tórax en la edad temprana, porque eso aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y existen los factores de riesgo que nosotros podemos modificar y que sobre eso tenemos que actuar en este momento, es con respecto a la dieta en grasas, el sedentarismo, el sobrepeso, el alcohol y el cigarrillo. Es decir, que existen, como habíamos dicho, factores ambientales, familiares y el estilo de vida que nosotros utilizamos, desarrollamos. Con respecto a la prevención primaria, justamente es lo que había hablado de los efectos modificables que podemos realizar para tener una buena calidad de vida, porque en este momento no podemos evitar que se desarrolle el cáncer, no tenemos vacunas que nos permitan la no aparición de esta patología. Pero sí tenemos que actuar nosotros. En este momento estamos haciendo justamente la prevención secundaria. Tratar de concientizar a la población para que se realicen los controles mamarios. Se puede realizar el screening mamario. El screening mamario es el estudio que se realiza a las pacientes sin ninguna sintomatología. Después se pueden realizar a las pacientes. Nosotros estamos haciendo tamizaje individual en el consultorio porque son las pacientes que consultan para un control ginecológico y entonces aprovechamos la oportunidad para hacer un buen examen mamario y de acuerdo a la edad solicitamos los estudios correspondientes. Entonces, lo más importante para que tengamos una buena sobrevida es que tengamos un diagnóstico temprano y así poder tener una mejor sobrevida en la población. Entonces, para poder realizar esta prevención secundaria, nosotros nos guiamos por 3 herramientas principales, que son el autoexamen mamario, el examen clínico por el especialista y el estudio por imágenes. El autoexamen mamario en sí y el examen clínico no han reducido la mortalidad. Se demostró que no nos reduce la mortalidad. Pero sí, el autoexamen consiste en empoderar a las pacientes el conocimiento de sus mamas y así no es lo mismo detectar un nódulo en una paciente que se controla
todos los meses, 7 a 10 días después de la menstruación, o en una persona que ya no menstrua en cualquier momento de su ciclo, una fecha determinada, no es lo mismo el tamaño tumoral que vamos a encontrar en estas pacientes que en las que no se realiza ningún tipo de examen mamario. Entonces, es importante concientizar a la población y sobre todo en las zonas donde no tenemos recursos como contar con la mamografía, debemos indicar, enseñar y procurar de que todas las mujeres se realicen su autoexamen mamario, ¿no? El examen clínico realizado por el especialista es muy importante. Nosotros recomendamos que las pacientes que hayan, por ejemplo, tenido familiares con cáncer de mama, consulten más precozmente para su control y, o sea, es evaluar siempre el riesgo de la población, ¿no? Con la anamnesis, que es muy importante evaluar los antecedentes familiares, los antecedentes personales y la enfermedad actual. Eso nosotros podemos evaluar el riesgo que tiene la paciente de que pueda padecer de un cáncer de mama. Por ejemplo, el mayor riesgo en diabéticas, hipertensas, obesas, tienen más riesgo. En las que tuvieron antecedentes familiares, familiar directo con cáncer de mama y de ovario, cáncer de mama en el hombre, cáncer de mama de tías, abuelas, primas, son factores determinantes como para que uno pueda ayudar a la paciente a enseñarle inclusive de que tiene que someterse a un estricto control. El examen físico mamario es muy importante realizar con la paciente, ya sea sentada, acostada, elevando el brazo para poder hacer la maniobra de los pectorales, para evaluar lo que tenemos que evaluar es la forma de la mama, la simetría, si no hay abombamientos, si no hay depresiones, si no hay algunas lesiones en la piel, si no hay alguna lesión en el complejo areola-pezón, que por ahí puede aparecer como una lesión costrosa, que es muy importante diferenciar de un eczema a un tumor de Paget. Ahora, es importante también hacer la expresión de los pezones para ver qué tipo de secreción puede o no presentar la paciente. Nos preocupan las pacientes que tienen secreción cero sanguinolenta o sanguinolenta. Entonces, basados en estos dos estudios, tenemos que guiarnos de los métodos instrumentales para hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, para seguir estudiando a la paciente y hacer el diagnóstico de la patología. Y contamos con varios recursos como la mamografía, la tomosíntesis, la ecografía, que se puede utilizar con Doppler, con la elastosonografía, la resonancia magnética, el PET, pero el método que nos sirve y el más importante, el más sensible, sobre todo en las personas mayores de 40 años, es la mamografía. En las personas jóvenes, por las mamas densas, pierden sensibilidad. Pero el método que redujo la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía. O sea que hay que prestar atención y solicitar a las pacientes el examen mamario y la mamografía a partir de los 40 años. Nosotros solicitamos la mamografía en dos proyecciones, que son la cráneo-caudal y la oblicua media lateral. Son las proyecciones estándar que pedimos a los radiólogos. Que si hay necesidad, ellos, cuando nos informan por unas siglas numéricas que se caracteriza va del 0 al 6, y nos indican con el BI-RADS, que es
la determinación del riesgo de la paciente en la imagenología. Eso mismo también nos informan en BI-RADS, las mamografías, las ecografías y la resonancia magnética. De acuerdo a ese informe, nosotros como mastólogos o ginecólogos debemos tomar las conductas a seguir con la paciente. Y es muy importante, también ahora la Sociedad Americana, el Colegio Americano de Radiólogos, determina una nueva clasificación que es el ACR, son las siglas de la Asociación de Radiólogos del Colegio Americano, en A, B, C y D, que nos habla de mamas densas, porque las mamas densas, es decir, la mama que tiene mucho tejido glandular, es un factor independiente de cáncer de mama. O sea que no hay necesidad de que tenga ningún otro factor de riesgo, sino las mamas densas ya nos incluye en ese factor de riesgo. Y habíamos hablado que los BI-RADS nos daban en números, BI-RADS 0 hasta el 6. El BI-RADS 3 es el BI-RADS más complicado, donde uno tiene que hacer mayor seguimiento a la paciente, que puede ser en forma semestral, ya sea con mamografía o con ecografía. Pero lo importante es que con el advenimiento de la mamografía, hay mayor incidencia de cáncer de mama, se diagnostica precozmente, pero lo más importante es que nos redujo la mortalidad. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que solicitar a las pacientes que se hagan las mamografías. El ultrasonido, la ecografía, nosotros utilizamos en las pacientes jóvenes, en las pacientes embarazadas, en las pacientes que por ejemplo, presentan formaciones nodulares sólidas o líquidas, pueden ser como complemento de la mamografía también, y nos sirve tanto en la mamografía o en la ecografía, sirve como método para hacer biopsias dirigidas. Se pueden hacer punciones bajo guía ecográfica y es muy importante. Otra cosa importante con la ecografía es utilizar el Doppler. El Doppler nos sirve para evaluar la vascularización que presenta un nódulo, por ejemplo. Todos sabemos que todos los tumores en crecimiento necesitan de mucha vascularización. Entonces, ¿y qué tipo de vascularización? Vasos tortuosos, irregulares, en la parte interna o periférica del nódulo. Entonces, con el Doppler, uno también tiene un dato más que aporta como para ir viendo qué orientación diagnóstica tenemos de la patología. Y la elastosonografía, que también se puede incorporar con el Doppler, que mide la dureza de la lesión. Entonces, son métodos complementarios que uno los puede utilizar. La resonancia magnética es un estudio excelente, no podemos utilizar como screening porque es un estudio caro, pero sí tiene mucha importancia, sobre todo en la estadificación, en los cánceres de mama oculto, porque en algunas pacientes nosotros palpamos ganglios, por ejemplo axilares, en la mamografía no aparece ninguna lesión, en la ecografía tampoco. Como diagnóstico de certeza tenemos que recurrir a la resonancia magnética como para poder hacer diagnóstico de los cánceres de mamas ocultos, que no se observan en los otros estudios. Se utiliza también la resonancia magnética en las pacientes con prótesis mamarias. Se utiliza para hacer diagnóstico de la extensión tumoral o de la multifocalidad o de la multicentricidad de los tumores. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede tener una lesión
muy pequeña en una zona, pero que puede haber otras lesiones en la mama que uno no los diagnosticó con la mamografía o la ecografía, y con esa certificamos si el tumor es uno solo o tienen varios focos. Entonces, nosotros pedimos resonancia magnética con contraste y es un estudio muy bueno, pero no lo usamos de rutina. También olvidé decir que en la ecografía en este momento estamos utilizando mucho para evaluar los ganglios axilares. Inclusive si uno tiene que hacer un tratamiento, por ejemplo, de neoadyuvancia, o sea, antes de una cirugía, puede marcar al ganglio por vía ecográfica y evaluar después del tratamiento oncológico. Eso ya es más específico, pero bueno. En realidad, de todo esto que hablamos son los métodos como para llegar a un diagnóstico. Pero el que nos da el diagnóstico de certeza siempre es el estudio anatomopatológico. Pero nosotros nos valemos por varias formas como para obtener la muestra. Una puede ser punción con aguja fina, que se llama PAF. Se puede hacer en consultorio, bajo guía ecográfica o sin guía ecográfica, si uno encuentra un nódulo de tamaño bien palpable, pero es solamente citológico, no es de tejido, estudio de tejido. Estudio de tejido se hace con la punción con aguja gruesa, con la biopsia estereotáxica, con el mamotón, o si no, se puede recurrir a la biopsia radioquirúrgica, que es una biopsia que se hace previa marcación del nódulo, que por ahí uno no palpa la lesión, se ve en mamografía, se ve en ecografía, eso marcamos y puede servir de diagnóstico y de tratamiento. Y lo otro, les incluía acá el estudio del ganglio centinela, que es el primer ganglio donde drenan los tumores, ¿no? Que se hace con marcación con azul patente u otra técnica con tecnesio. Bueno, habíamos visto que el estudio anatomopatológico es el que nos da diagnóstico. Nos dice que es un carcinoma ductal, infiltrante, la variedad o luminal o lo que sea. Pero hoy en día tenemos otra herramienta que es mucho más importante aún, con los estudios anatomopatológicos, con un taco de la pieza del estudio anatomopatológico, hacemos los estudios por inmunohistoquímica, que son los estudios de receptores de estrógeno, progesterona, HER2, el índice de proliferación, que es el Ki67, y que eso nos da un tipo específico de cáncer, inclusive nos sirve cada vez más para hacer tratamientos personalizados del cáncer de mama. Hay muchos trabajos, muchos estudios, muchas drogas, muchos tratamientos, y esto cada vez va perfeccionándose más como para que cada paciente reciba el tratamiento acorde a lo que necesita. Existen otros estudios como el MAMAPRIN o el OncoTai que se utilizan en las pacientes con estadios muy iniciales, sin que tengan ganglios afectados, para evaluar riesgo de recidiva o riesgo de buen pronóstico, si van a recibir, si son pacientes que son pasibles de recibir quimioterapia o hormonoterapia, porque por ahí uno puede hacer un sobretratamiento y eso no es lo que le corresponde a la paciente. Entonces, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico por las punciones, para el tratamiento se puede hacer con un tipo la cirugía puede ser una cirugía conservadora, es decir, conservando la mama, que es muy importante para eso hacer un diagnóstico precoz.
Hoy en día se tiende a hacer cirugías conservadoras y para ello tenemos que hacer diagnóstico precoz del cáncer de mama. Pero en algunas pacientes, y sobre todo en nuestra zona, los tumores que nosotros recibimos, en realidad vienen pacientes con tumores en estadios avanzados. Tenemos que recurrir a la mastectomía. Se cuenta a su vez con la cirugía oncoplástica, que es la cirugía reparadora. Existe una ley, la ley 26872 del 2013, donde todas las pacientes a nivel privado o público pueden acceder a la reconstrucción mamaria, ya sea inmediata o en diferido después de la cirugía de la mastectomía. Que eso es muy importante porque influye no solamente en la parte emocional, la pérdida de la paciente, en la parte psicológica, en el bienestar general de la paciente, que yo creo que uno tiene que englobar al paciente como un todo. Así que para mí es muy importante que se haya permitido esa ley para que todas las pacientes puedan tener este tipo de tratamiento. Y como habíamos dicho, en la cirugía conservadora, donde uno deja la mama restante sí o sí debe ser irradiada. Y se puede o no realizar quimioterapia y hormonoterapia de acuerdo a si los receptores hormonales son dependientes para las hormonas y la quimioterapia si son estadios muy iniciales y si realmente va a mejorar la sobrevida de la paciente. Bueno, no los quiero aburrir tanto, pero lo más importante de la prevención del cáncer de mama es la prevención en realidad primaria, que les dije, lo importante es el estilo de vida saludable, la actividad física desde temprana edad, consumir frutas, verduras, evitar la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el alcohol, el cigarrillo, inducir o por lo menos embarazos menores de 30 años, porque en realidad hoy en día la mujer postergó más la maternidad. Y la lactancia no menos de 6 meses. En realidad se recomienda lactancia durante 2 años, pero como mínimo 6 meses. Y no realizar terapia de reemplazo hormonal por tiempo prolongado. Esos serían la prevención primaria para el cáncer de mama. Y la prevención secundaria, que es de la que nosotros tenemos que ocuparnos porque la patología puede aparecer, pero nuestro propósito tiene que ser siempre el diagnóstico precoz, es solicitar la mamografía. En realidad existe un programa en la Argentina de control del cáncer de mama, pero todavía existen problemas en la logística. También hay poca disponibilidad de mamógrafos en distintas instituciones y yo creo que esta charla, por ejemplo, que llegue a la población, que informemos que la mujer tiene que examinarse las mamas y que tiene que concurrir a las consultas como para recibir un buen tratamiento precoz, o sea, un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado. Eso es lo que tenemos que pregonar. Tenemos que incentivar a la población a que concurra para su control. Entonces, cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, las posibilidades de cura son muy altas. Bueno, hay mucho que decir de la patología mamaria, pero creo que con esto lo que nosotros tenemos que sacar como conclusión es que debemos realizar las mamografías. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Charlamos.
Bueno, gracias Marité. Y si hay algunas preguntas, creo que María es la que lee las preguntas y a ver si nos puede ayudar. Sí, doctora. Una de nuestras socias consulta cuáles son los pros y los contras de las mamografías. ¿Es conveniente su anualidad? Un poco me parece que ya lo ha contestado con su charla, pero si quiere agregar algo más. Bueno, en realidad hay mucho tabú con respecto a la mamografía. Las pacientes se quejan de dolor, se quejan de la radiación, pero en realidad la radiación es mínima, la molestia es mínima y en realidad nosotros podemos visualizar imágenes de medio centímetro y que sean lesiones no palpables. Entonces, es muy importante realizar la mamografía. La irradiación que se recibe es mínima, o sea que eso no es perjudicial, creo que no existen contraindicaciones. Recomendamos siempre, la Sociedad Argentina de Mastología, en consenso con Intersociedades de la República Argentina, recomienda una mamografía por año a partir de los 40 años, y se recomiendan las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama y que, por ejemplo, un familiar directo haya tenido a los 40 años, iniciar el control mamográfico 10 años antes. Es decir, que es un estudio que al reducir la mortalidad, sobre todo en las pacientes de cáncer de mama, yo creo que es un método que tenemos que avalar y que hay que utilizar. Otra de las consultas que nos hace el doctor Baruso es si los marcadores genéticos en quienes están indicados para evaluar el riesgo de cáncer de mama. ¿En qué sentido me decís? ¿Los BRCA1, BRCA2? Exacto. Si eso se lo puede hacer de rutina o es muy caro el estudio, no tengo idea. No. Se puede, es caro, pero no es imposible. Y yo creo que en pacientes o en familias donde existen cáncer de mama en la tía, en la abuela, la hermana, yo creo que hay que hacer estudio genético y para eso hay que trabajar con un equipo multidisciplinario, porque tiene que trabajar el genetista con la paciente y evaluar los riesgos de toda la familia. Es muy importante porque nos determina. En realidad es un gen autosómico dominante, o sea que en la familia va a aparecer el cáncer de mama. En este momento se habla, por ejemplo, de la quimioprevención y como ustedes también sabrán, existe la reducción de riesgo con la mastectomía o la adenectomía profiláctica, que se puede realizar. Lógicamente que no nos reduce el 100% del riesgo, pero sí se puede utilizar. Y esas pacientes son las pacientes que tienen cánceres en edades más jóvenes y tienen peor pronóstico. Generalmente son los triple negativos, o sea, son los que nos dan estrógeno negativo, progesterona negativa, HER2 negativo y que es pasible de quimioterapia, pero algunas mujeres tienen pequeños tumores, pero de muy agresivos, digamos, y la respuesta por ahí no es la que uno espera. Pero yo creo que es muy importante el asesoramiento genético, eso ya entra dentro del asesoramiento genético en oncología, y en realidad no se hace en niños, sino se hacen en personas adultas, para medir el riesgo. Adultas de 18 años. Otra de las consultas que hacen también es si las mamas densas en pacientes mayores de 40
¿con qué periodo recomiendan hacerse los estudios? La mamografía nosotros recomendamos una por año, una anual. La paciente que tiene mamas densas se puede hacer con tomosíntesis, que son cortes seriados y que se evalúa mejor la patología que puede no visualizarse en la mamografía, porque la mamografía pierde sensibilidad cuando la mama es muy densa. La mamografía es útil cuando tenemos tejido glandular mamario y tejido adiposo en la mama, como para poder diferenciar las distintas estructuras. Pero con respecto a las mamas densas, hacer con tomosíntesis, asociar siempre mamografía con ecografía, y si hay necesidad en las pacientes, por ejemplo, portadoras de BRCA1 o BRCA2, se puede hacer una mamografía anual y a los 6 meses una resonancia magnética, es decir, realizar controles más frecuentes y asociando los distintos métodos complementarios. En las mamas que se observan, por ejemplo, microcalcificaciones o algunas distorsiones, nosotros nos guiamos por otro tipo de proyecciones, que son las focalizadas, magnificadas, por ejemplo, para magnificar las microcalcificaciones. Y si nos informan BAIRA 3, hay que hacer un seguimiento semestral. BAIRA 4 vendría a ser ya un estudio histológico. Hay que hacer cirugía o punción con corebiopsia o con mamotón para hacer diagnóstico precoz. Justamente para eso nos sirven las mamografías, porque nos identifican lesiones antes de que nosotros podamos palpar un nódulo, sino que directamente ya cuando vemos lesiones con microcalcificaciones agrupadas, irregulares o distorsiones en la mama que se repiten en las dos proyecciones, ya son indicadores de que algo está sucediendo, entonces uno puede hacer la corebiopsia o el mamotón para hacer el diagnóstico precoz, que es lo que nosotros tenemos que estimular que se haga, que se concurra a la consulta, que las mujeres se concienticen de cuidar sus mamas, lo mismo que el Papa Nicolau, controlarse, hay que recomendar a la población. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, pero en el chat le están dejando también muchos saludos y muchas felicitaciones por sus conceptos que han sido muy claros, muy concisos, y más que nada la mayoría acá estamos también todas mujeres, así que vamos a tener que hacer los chequeos correspondientes. Tienen que hacerse todas un chequeo con su ginecólogo, y siempre, por supuesto, hacerse el autoexamen mamario. A ustedes muchas gracias, porque realmente me agradó, me puse muy feliz al recibir la invitación por parte del doctor Baruso, y yo creo que nosotros tenemos que actuar como educadores para la salud. Bueno, muchas gracias, Marité, por tu charla excelente, y bueno, ojalá que se pueda concientizar a toda la población y aprovechar este mes de octubre y el 19 para que, bueno, la población pueda hacerse todos los estudios para poder hacer un diagnóstico temprano, como todas las cosas, digamos. Cuanto más temprano uno trata todo este tipo de patología, el éxito o la curación que decimos es muy alto. Así que muchísimas gracias. Exacto. Lamentablemente nosotros recibimos pacientes todavía con tumores en estadios muy avanzados, que eso en realidad es lo que tenemos que tratar de evitar. Así que a ustedes muchas gracias, y espero haber
No, muchísimas complacido las expectativas. Por estar acá a las 9 de la noche compartiendo con nosotros estos saberes que son tan importantes. Y bueno, y también a los socios del club y a nuestros invitados que se sumaron a compartir también esta charla en el Día de la Yo estoy muy feliz porque veo que una sobrina mía de Asunción también entró, no sé si está Pablo, mi compañero de facultad, Pablo. Así que sí. Todos, acá está Jacqueline también, que la conozco.